Triqui Triqui Halloween, feliz día para ti. Viernes 31 de octubre del 2025, cuando se están cumpliendo 1181 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Y por supuesto darle las gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes, por sus aportes a través de las diferentes opciones como lo son el Nequi, los Super Thanks, los Super Stickers de YouTube. Muchas gracias por esa colaboración y por ese apoyo tan grande. Y bueno, estamos hoy de Halloween, ¿no? Estamos de 31 de octubre, recuerdo, ¿no? Hace muchos años, no sé si todavía el canto sea así, triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí. Entonces vamos a ver, hace mucho que quería pasar un Halloween acá en Colombia y bueno, Dios y ustedes me han dado la oportunidad. Pero entonces, como estamos de Halloween, vamos a empezar con personajes terroríficos, como lo son Jaime Lombana, el abogado del Matarife, y por supuesto, el tinterillo, la potranca del ubérrimo Abelardo de la Espriella. Pues tenemos también más cosas, pero vamos a comenzar hoy de Halloween con esos dos personajes, como lo digo, terroríficos. Si Jaime Lombana dice que Abelardo de la Espriella es una lacra de ser humano, hay que escucharlo. Entre lacras se conocen. Una que aprecio al doctor Álvaro Uribe, que Abelardo de la Espriella sea al menos representante de parte del uribismo. Por lo menos a mí no me representa. Yo quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares. Me parece que la presidencia de la República en este momento tan crítico del país necesita un escenario de pulcritud, de independencia frente a esos fenómenos tan complicados. Habla usted que no tenga vínculos con el narcotráfico, ¿es que alguno de ellos tiene, por ejemplo, la... No es que él tenga los vínculos, pero ha defendido una cantidad de carteles de la droga y de personas que me parece que desde el punto de vista del defensor, pues tiene plena legitimidad de defender a quien le parezca. Pero yo creo que cada cosa tiene su límite, pero de ahí a presidente me llama la atención en lo personal, es mi opinión personal. ¿Ah? ¿Cómo les parece? El uno hablando del otro, pero es que, oiga, el que usted defiende, ¿que relaciones con narcos? No, mentiras. Oiga, que es que el que usted defiende, el Matarife, relaciones con los paramilitares. No, eso cómo, eso semejante pulcritud que representa el centro democrático. Hágame el favor, son unos benditos sinvergüenzas terroríficos. Y hablando de Jaime Lombana, lo último que se supo, y vámonos aquí para el post de Gonzalo Guillén. Épica, la borrachera de Jaime Lombana en Barranquilla. El que compra testigos y magistrados a Uribe. La rasca era tal que se quedó atorado en un ascensor y lo destruyó. Sí, fue verdad. Nos vamos para este portal Infobae. Por daño en un ascensor quedó atrapado el abogado Jaime Lombana en Barranquilla. EIRE responsabilizó al Hotel Marriott. Una falla eléctrica registrada en la madrugada generó una situación inesperada en un hotel de Barranquilla y versiones encontradas entre la empresa de energía y la hotelera. El Hotel Marriott de Barranquilla y la empresa energética EIRE se responsabilizan mutuamente por una falla eléctrica registrada en la madrugada del 30 de octubre que dejó a huéspedes atrapados en uno de los ascensores del hotel, ¿no? En uno de los ascensores del establecimiento. El abogado Jaime Lombana relató en una entrevista que estuvo atrapado en el ascensor por más de 1 hora y media y que pese a sus reiterados llamados de auxilio, no recibió atención oportuna por parte de los bomberos, la policía ni el personal presente en el lugar. Según la versión entregada por el hotel, alrededor de las 2 de la mañana se produjo una falla en un transformador externo de la empresa EIRE, lo que ocasionó la interrupción temporal del suministro eléctrico en el sector donde estaba ubicado el Marriott. El gerente general Jairo Agudelo indicó que apenas se detectó la emergencia, se activó el protocolo respectivo que incluyó el aviso inmediato a la compañía de mantenimiento de ascensores y la atención
de los huéspedes, entre ellos el abogado y un piloto de Avianca, quienes no presentaron lesiones ni complicaciones relativas a la situación. El directivo explicó, tras la interrupción, las plantas eléctricas del hotel entraron en funcionamiento y que un técnico acudió a liberar el ascensor, normalizando la operación del establecimiento. Ay, Dios. Pero bueno, ya supimos eso, ¿no? Vamos entrando como en materia. ¿Vieron la última joya que publicó La Nueva Prensa? Qué fresquito, dice Ivonne Gómez. Abelardo de la Espriella ni es un buen abogado, ni es buena persona, y sí que menos serviría, dizque, para presidente de la República. Ese man, junto con bufete de abogados, son podredumbre. Vamos a darle visibilidad a esta publicación. Gonzalo Guillén, entonces, en La Nueva Prensa publica denuncia penal contra juez de Barranquilla por fallar casos en favor del bufete de la Espriella, del que es asociado un hijo suyo. Entonces, nos vamos para el artículo, y es este, escrito por La Nueva Prensa: denuncia penal contra juez de Barranquilla por fallar casos en favor del bufete de la Espriella, del que es asociado un hijo suyo. El juez de Barranquilla, Carlos Arturo Tarazona Lora, dijo que no se declarará impedido en ninguno de los casos que le lleva en su despacho la firma legal de la Espriella, candidato presidencial de la extrema derecha, donde desde su fundación trabaja como asociado su hijo, Alexander Tarazona de la Hoz. Por La Nueva Prensa, el juez 12 civil municipal en oralidad de Barranquilla, Carlos Arturo Tarazona, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de prevaricato por acción y abuso de la función pública. La denuncia presentada por el gran periodista Gonzalo Guillén se originó a raíz de la actuación del togado en una actuación de tutela y en otros procesos en los que intervino el abogado Abelardo de la Espriella Otero, socio fundador de una firma en la cual el hijo del juez se desempeña como abogado asociado desde 2016. El juez no se ha declarado impedido en ninguno de los varios casos de la Espriella que lleva en su despacho. Guillén solicitó además la vinculación de la Espriella Otero en la investigación como interviniente en las conductas punibles. De la Espriella es actualmente candidato presidencial de la extrema derecha en la costa norte. Ahí vemos las imágenes. Aquí dice izquierda, Abelardo de la Espriella y Alexander Tarazona. Derecha, Alexander Tarazona, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella. La denuncia radicada el 27 de octubre del 2025 ante la unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla se fundamenta en una serie de hechos que, según el vedor público, configuran una desviación de la ley y de la función judicial. Prevaricato por acción, competencia legal ignorada. El primer cargo por prevaricato por acción se centra en la decisión del juez Tarazona de conocer y tramitar una acción de tutela promovida por el señor de la Espriella Otero en contra del portal de noticias Pluralidad Z. El denunciante sostiene que esta actuación es manifiestamente contraria a la ley, pues el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 establece de forma taxativa que las acciones de tutela dirigidas contra medios de comunicación son competencia exclusiva de los jueces del circuito, no de los jueces municipales. La postura del juez, contenida en una respuesta oficial a un derecho de petición del periodista Guillén, defiende su competencia en el asunto. Tarazona Lora argumentó en su respuesta del 30 de septiembre del 25 que procedió conforme a las reglas de reparto y competencias vigentes, para lo cual cita los decretos 1382 del 2000, 333 del 2021, los cuales asignan a los jueces municipales el conocimiento de tutelas contra autoridades públicas del orden distrital, municipal y contra particulares. Consideró el portal Pluralidad Z como un particular basándose en la normativa de reparto. No obstante, la denuncia contrarresta esta justificación. Señala que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en afirmar que la norma especial del decreto 2591 de 1991 prevalece sobre las reglas de reparto. Cita la sentencia SU 274 del 2019 y el auto 400 del 2023 que reafirman la competencia funcional de los jueces del circuito en casos contra medios de comunicación, cuya modificación no es posible mediante simples acuerdos de reparto. Abuso de la función pública.
El segundo cargo por abuso de la función pública se relaciona con el vínculo familiar y profesional existente entre el juez y el abogado demandante, Abelardo de la Espriella Otero. La denuncia destaca que el juez Tarazona Lora conoció y decidió procesos en los cuales el señor de la Espriella Otero figuró como parte activa, mientras que su hijo, Alexander Tarazona de la Hoz, trabaja como abogado asociado en la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, de la cual el demandante es socio fundador. En la respuesta oficial al periodista, el juez admitió expresamente el vínculo, reconoció ser padre de Alexander Tarazona de la Hoz, quien presta servicios jurídicos a la firma desde mayo del 2016 aproximadamente. También reconoció que conoce al socio fundador desde que su hijo se vinculó a la empresa. Pese a esta aceptación de conocimiento y a la evidente conexión laboral de su hijo con el demandante, el juez nunca se declaró impedido para conocer los procesos. Guillén subraya que esta omisión desconoce las causales de recusación previstas como el interés directo o indirecto en el proceso de alguno de sus parientes, o ser el juez socio de alguna de las partes, su representante o apoderado en sociedad de personas. El juez defendió su posición alegando que el régimen de impedimentos aplicable a las acciones de tutela es el Código de Procedimiento Penal y no el del Código General del Proceso. Añadió que la tutela fue presentada por de la Espriella Otero como persona natural y no en calidad de socio o representante de la firma legal, lo cual, según la denuncia de Guillén, no corresponde a la realidad. Agregó que su hijo no ostenta la calidad de socio ni accionista de la compañía, sino que ejerce como abogado asociado o senior, sin participación accionaria, y que tampoco representó al demandante en la acción constitucional. Guillén considera que la persistencia del juez en tramitar los procesos, a pesar del evidente conflicto de interés, constituye una clara desviación del deber para favorecer indirectamente a un tercero, beneficiando el entorno familiar y profesional de su hijo. Recuerda que la sentencia SP 4701 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el beneficio en el delito de abuso de función pública no requiere ser económico directo, sino que basta con la desviación de la función para favorecer a un tercero. La actuación insólita en incidente de desacato. Otro aspecto de la denuncia del periodista resalta una actuación procesal inusual dentro del trámite de la tutela. En el marco de un incidente de desacato promovido por de la Espriella Otero, el juez Tarazona Lora convocó al representante legal de Pluralidad Z a interrogatorio de parte el 27 de abril del 2022. Guillén calificó esta actuación como insólita y carente de respaldo normativo en el procedimiento de tutela. Solicitó al juez indicar el fundamento jurídico de dicha diligencia y le pidió que informara entre 10 y 20 radicados de otros incidentes de desacato en su despacho en los que se hubiese replicado esa práctica. El juez sostuvo que la decisión de decretar pruebas oficiosas en un incidente de desacato no se muestra insólita, sino que constituye un ejercicio procesal adecuado para determinar el cumplimiento de la orden tutelar. Citó la sentencia T029 del 2025 y otras anteriores de la Corte Constitucional que, dice él, autorizan al juez a practicar pruebas que considere conducentes e indispensables para resolver el incidente. Sin embargo, deliberadamente omitió aportar los números del radicado solicitados y se limitó a afirmar que la facultad de decretar pruebas no es un hecho anormal en un caso o en casos de tutela. La solicitud de vinculación del interviniente. La denuncia presentada por Guillén no se limitó al juez Tarazona Lora. Solicitó expresamente la vinculación del señor de la Espriella Otero como interviniente en la conducta punible, de conformidad con el artículo 30 del Código Penal. El periodista argumentó que como parte activa en los procesos y beneficiario directo de las decisiones judiciales adoptada en un contexto de relaciones personales y profesionales con el juez y su hijo, de la Espriella Otero facilitó o cooperó en la ejecución de los delitos de prevaricato y abuso de función pública. Las pruebas allegadas a la Fiscalía incluyen copia de la providencia de tutela, el derecho de petición y la respuesta oficial del juez, el 30 de septiembre del 2025, los certificados de existencia y representación legal de la sociedad de la Espriella Lawyers Enterprise SAS. La denuncia concluye con la
petición formal de adelantar la investigación penal contra el juez Tarazona Lora por prevaricato por acción y abuso de la función pública y también, por supuesto, de vincular a De la Espriella Otero como interviniente. La posición del juez. La respuesta del juez Tarazona Lora finalizó con una negativa a modificar su conducta en el futuro. Ante la pregunta de si se declararía impedido en los casos de la empresa de la Espriella que tramitan su despacho judicial y los que le puedan llegar, contestó: no me declararé impedido en ningún caso en el que no concurran las causales de impedimentos y recusaciones previstas en la ley. El juez aprovechó también su comunicación para tomarse el atrevimiento de exigir al periodista que cualquier difusión de la respuesta en medios debía hacerse con el texto completo del documento oficial y no de forma segmentada, en cumplimiento de los deberes de veracidad, responsabilidad social e imparcialidad contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política. La Fiscalía General de la Nación tiene ahora los elementos para determinar si procede con la apertura de investigación formal contra el juez Carlos Arturo Tarazona Lora y si vincula a Abelardo de la Espriella Otero como interviniente. El caso plantea un debate de fondo sobre el régimen de competencias, el conflicto de intereses y la ética judicial en Colombia. ¿Qué nos recuerda esto? Mientras estábamos leyendo este artículo, recordamos el artículo también, la columna que escribió Cecilia Orozco hace pocos días, que la leímos acá en el canal, donde también muestra todos los torcidos, ¿no? Y todas esas actuaciones, que para esta gente es normal. Para esta gente es normal pasarse todo por la faja. Y repito, las actuaciones que tiene y las actuaciones corruptas que tiene ese juez que dio ese magistrado que le dio la libertad a Álvaro Uribe, ¿no? Y que desvirtuó todo lo que la jueza Sandra Heredia había manifestado en su declaración de culpabilidad contra el Matarife. Pero así son, así es siempre. Están acostumbrados a esto. Y por eso dicen no, los grandes abogados. A grandes abogados que miren, como tienen presuntamente el aparato judicial a su favor, hacen con él lo que quieran. Y así es que presuntamente ganan casos. Así que, como estamos de Halloween, y por eso utilicé esa palabra, terrorífico todo esto. Terroríficos esos personajes. Y hablando de todo esto, vimos un post de Gustavo Petro, que dice que ha ordenado iniciar proceso por calumnia a un precandidato por la sistematicidad de su falsedad y grosería extrema. Que los denuncie a todas y todos. Eso es lo que queremos, porque la innombrable tampoco puede pasar de agache ante las calumnias que sigue lanzando, porque no tienen más. Y el tigre ese que no llega ni a gato, otra denuncia también le cabe perfectamente. Y el que estaba con la Miss Antioquia, ¿no? Ese también merece una denuncia, como también el padre de la señora esa de Miss Antioquia. Ojalá todo esto llegue, como dijo la fiscal ayer, hasta las últimas consecuencias. Pero ¿ante quién se denuncia? Pues ante la fiscalía. Así que quedamos terroríficamente preocupados. Increíble. Pero bueno, vamos avanzando en más temas que tenemos preparado. Hablamos de Barranquilla, del Atlántico, y no podemos pasar por alto lo que ocurrió el día de ayer en la Universidad del Atlántico. Gustavo Petro posteó: no se pueden violentar las manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a la reunión es un derecho fundamental. El caso del Atlántico debe ser investigado a fondo. Tenemos aquí este portal de Alternativa Caribe. Uniatlántico entra en paro indefinido desde hoy. Estudiantes piden la renuncia de Leyton Barrios. La Asamblea Estamentaria de la Universidad del Atlántico decidió acoger la propuesta de paro indefinido a partir del día de ayer, promovida por los estudiantes de 8 de las 10 facultades que existen en el Centro de Educación Superior en el departamento, y exigen la renuncia del recién designado como rector Leyton Barrios y de Ángeli Cordero, representante ante el Consejo Superior de los Estudiantes. Asimismo, se confirmó
que los profesores continuarán en asamblea permanente hasta tanto no se conozca el pronunciamiento del Ministerio de Educación, lo tenemos a continuación, acerca de la situación que se afronta en el alma mater desde el pasado lunes, cuando el Consejo Superior de la entidad educativa, que como preside el gobernador Eduardo Verano, escogió a Leyton Barrios como rector, a pesar de tener inconsistencias en la documentación que presentó ante el organismo. Eso es así como entrando en contexto en lo que ocurrió el día de ayer, y Gustavo Petro estuvo muy activo tocando este tema, y también Armando Benedetti. Lo que tienen en la Universidad del Atlántico no es un templo del saber, es una cauda clientelista apoyada por la violencia. Cita Gustavo Petro a Radio Nacional de Colombia, y escuchemos este testimonio de un estudiante. Escuchemos. El día de hoy, 8 de las 10 facultades tomaron postura frente a hacer un paro indefinido hasta la renuncia del escogido rector irregularmente Leyton Barrios. A raíz de ahí salen múltiples acciones de manifestación totalmente pacífica, donde llega la fuerza pública ingresando incluso a los predios de la Universidad del Atlántico y atentando contra la vida de la comunidad universitaria. Hoy hacemos un llamado al Ministerio de Educación que actúe con vehemencia como lo hizo en la Universidad Nacional y que rescate la Universidad del Atlántico. Ya tenemos una postura del presidente, el cual dice que hay que poner y profundizar el caso de la Universidad del Atlántico, y esperamos que el ministro de Educación, Daniel Rojas, cumpla con la orden de su jefe inmediato, el cual es el presidente. Ministro, actúe, que la comunidad universitaria lo respalde. Ministro, actúe. Entonces creo que lo más pertinente es irnos al post, a la cuenta de Daniel Rojas Medellín. Desde la representación del Ministerio de Educación Nacional en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, dejamos marcada nuestra postura frente a la exigencia de garantías para el proceso de designación rectoral. Acordamos la suspensión del proceso hasta tanto se documenten las recusaciones y denuncias sobre este proceso, condiciones básicas para una determinación de la importancia de esta decisión. En ese sentido, ante el vacío de la información durante la última sesión, nos retiramos de la misma, decisión compartida por 3 consejeros, docentes, rectores y presidencia, separándonos en el marco de autonomía y el gobierno universitario de las determinaciones de dicha sesión, en la cual se dejó constancia de los hechos y el riesgo que implicaría para la autonomía y la salvaguarda institucional. El resultado de la decisión de los 5 consejeros restantes en cuanto a la elección del rector ha sido la causa de la asamblea multiestamentaria y el paro decretado por los estudiantes y profesores. Solicito a las autoridades locales respetar el derecho a la protesta y rechazo el ingreso de la fuerza pública al campus universitario y la represión violenta con las expresiones democráticas de las y los estudiantes. Y es que efectivamente las imágenes que vimos fueron grotescas. Fue una actuación desproporcionada por parte del ESMAD, una arremetida, es la palabra justa, ¿no? Juan Carlos Hernández publicó en su cuenta de X: hasta los periodistas de RTBC Noticias fueron víctimas junto a estudiantes y profesores de esa arremetida violenta del ESMAD en el campus ordenado por Lochar y el gobernador del Atlántico. Vemos acá estas imágenes. ¡Rápido! ¡Corran! ¡Rápido! 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 ¡A la escalera! ¡Rápido! 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 ¡Salgan de aquí! ¡Rápido! Gases lacrimógenos en la Universidad del Atlántico para dispersar una protesta pacífica. Una respuesta desproporcionada de la policía ordenada por Eduardo Verano de la Rosa, sin haber dialogado ni siquiera con los estudiantes. Y esto que ocurre en la Universidad del Atlántico lo hemos visto también en muchas universidades, ¿no? Cómo tienen estas universidades es de fortines, de corrupción, ¿no? Lo que dice acá Gustavo Petro en su inicial post. En el caso del Atlántico debe ser investigado a fondo. El derecho a la reunión es un derecho fundamental.
Y acá está otra parte que dice también nuestro presidente: lo que tienen en la Universidad del Atlántico no es un templo del saber, es una cauda clientelista apoyada por la violencia. Recuerda también mucho lo que ocurre con la universidad en Cúcuta, ¿no? Con la Universidad del Norte de Santander. Es algo así, y así en muchas universidades. Esto es lo que han utilizado las universidades, es para eso. Una cauda clientelista, apoyada, por supuesto, por la violencia. Pero no fue lo único. Tenemos más imágenes, incluso en horas de la noche. Pongamos más a Armando Benedetti. Dice acá, W Radio, el ministro del Interior Armando Benedetti responsabilizó a la Gobernación del Atlántico de las protestas en la Unidad Atlántico. Aseguró que las manifestaciones estudiantiles se generaron por la decisión de elegir un mal rector. Ojo, alerta. Tomaron la decisión de elegir un mal rector y ante las protestas de esa decisión quiere echarle la policía a los muchachos. Llama la atención a la Procuraduría y a la Fiscalía de cualquier acción contra las personas que están protestando pacíficamente en la Universidad del Atlántico. Estaremos atentos a cualquier abuso de poder y eso fue lo que vimos. Y en las últimas horas, ya en la noche, dice Gustavo Petro y publica esto: los autores de este atentado contra la democracia en Barranquilla se van. No quiero sirvientes de las mafias politiqueras. Y vimos un helicóptero rondando. Qué triste utilizar estas actuaciones, ¿no? Estas tácticas macabras, tenebrosas, ya que estamos hoy de Halloween. Qué tristeza ver a la policía sobrevolando la Universidad del Atlántico para amedrentar a los estudiantes en el paro que protestan por sus derechos, por ese irregular nombramiento de un rector malo, como dice Armando Benedetti, y no persiguiendo a los extorsionistas, como dice Armando Casas Bolaño, a los extorsionistas que tienen en vilo el departamento. Ese gobernador cada vez más facho, ¿no? Y bueno, respaldado obviamente, pues sabemos quiénes están ahí detrás, ¿no? Los Char y todo eso, ¿no? No prima el conocimiento y la verdad en una universidad. Desafortunadamente es así. Y así es que han tenido también las universidades públicas. Así es que han hecho todo en contra de los estudiantes. No les gusta que los estudiantes se manifiesten. No les gusta que los estudiantes crezcan, ¿no? Que aparezcan más estudiantes. Por supuesto, no les gusta el tema de la educación gratuita. No, a ellos los que les prima es el negocio. Tenaz lo que ocurre en las universidades. Y este caso que ha estallado en la Universidad del Atlántico lo vimos en la Universidad Nacional, repito, en la Universidad del Norte de Santander, en fin, en muchas universidades públicas para lo que sirven no es para lo que deben estar creadas, ¿no? Donde debe primar el conocimiento y la verdad. Lo demás definitivamente sobra. Dice acá Fidel Linas: en las universidades europeas, modelos a emular, no entran las Fuerzas Armadas, solamente los académicos y científicos amantes de la sabiduría. Y es verdad. Y aquí tiene que en Colombia, porque allá sí y aquí no. Pues aquí también tiene que ser así. Y en eso también se tiene que dar un gran cambio. Esperamos entonces las actuaciones de todo lo que está ocurriendo alrededor de la Universidad del Atlántico y cuál va a ser la respuesta también contundente, que esperamos que sea así, que sea contundente la respuesta por parte del gobierno. Se quieren tomar la universidad y eso es lo que los estudiantes están protestando. Vamos a ver entonces qué pasa. Pero decimos que todo esto es terrorífico. Es que es terrorífico la forma como nos han gobernado. Y más terrorífico aún ver que estos personajes aspiran a volver al poder. Como terrorífica ha sido la actuación en las universidades, terrorífica también ha sido la actuación con la salud. Y pasamos entonces a otro tema terrorífico. Dice Gustavo Petro, hablando de salud, vamos a hablar de salud, 2 denuncias de 2 grandes
de nuestro ministro Jaramillo y de nuestro gran senador Wilson Arias. Que si hubiéramos podido votar, mi voto iba para Wilson. Eso sí, no es porque ganó y tal. Yo lo dije. O sea, entre Wilson que Wally, Aida Bella también me tiraba mucho, pero mi voto hubiera sido por Wilson Arias. Es más, en el simulacro alcancé a darle el voto a Wilson, al gran Wilson. Alcancé a votar por Iván, por supuesto, alcancé a votar por Wilson, y cuando fue la hora de votar por la curul de los colombianos en el exterior, en el simulacro, repito, ahí se cayó la plataforma. Entonces, que no vale para nada, ¿no? Pero mi intención, no, bueno, la intención era esa, por supuesto, votar por Iván, eso ya lo teníamos y lo había dicho, y había decidido votar en la misma sede del Polo Democrático, había decidido votar por el gran Wilson. Necesitamos a Wilson Arias en el Senado, y por sus actuaciones, no por politiquería ni por maquinarias, no. Estoy seguro que por sus actuaciones fue que Wilson también obtuvo esa magnífica votación, y allá lo veremos entonces, otra vez en el Senado, ¿no? Recuerden, depende de nosotros, que llegue toda esa gente decente. Recuerde que no son solo 2 milloncitos, no, necesitamos mínimo 5 millones. Y recordamos que estamos esperando dónde se firma, porque ahora van a aparecer otras causales para firmar, y es la revocatoria de Galán. Con gusto también firmaría. Yo puedo votar, ¿no? Yo puedo firmar por la revocatoria. Estoy acá en Bogotá. Yo quiero firmar porque se tragaron Bogotá. Lo que está ocurriendo en esta zona de la ciudad, y bueno, no en esta zona, por donde va uno. El tema de las basuras a mí me tiene... Es que es deprimente salir uno a dar una vueltica con el perrito, o que salga la familia a darse una vuelta, y lo único que me está saltando por acá, el rápido de ese muchacho tan angustiado en la universidad. Ya, sale la familia, hoy vamos a ver en el Triqui Halloween si todavía se tiene esa tradición, los niños pasando al lado de las basuras, aquí a la vuelta, todos los días, es que sale uno, voltea y listo, basuras por todo lado. Eso no puede ser, eso no puede permitirse para la ciudad, y ojalá esa revocatoria llegue a buen término, que es la salida de ese alcalducho de Galán. Increíble. Pero entonces, sigamos con los temas terroríficos y hablamos de la salud. Después que la politiquería y sus negocios cerraron más de 3,000 puestos de salud en Colombia. 3,000 puestos de salud. Este gobierno invierte como en todos esos años sumados 1.2 billones de pesos en hospitales y puestos de salud. Por supuesto, es lo mínimo que tenía que hacer el gobierno del cambio. Ojo, no estoy criticando, ¿no? Aquí lo que resaltamos es ese número, 3,000 puestos de salud cerrados. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible? Y la ciudadanía callada. Es que estas cosas son las que nos tienen que motivar a que más de 5 millones en esa lista es al Congreso, a que en realidad hagamos un cambio. El cambio está en nuestras manos. Que eso es lo más, o sea, es fácil, entre comillas. Somos nosotros los que necesitamos ese cambio. Somos nosotros los que debemos empujar a nuestro país a que sea un país hermoso como lo es, a que sea un país justo, con una salud digna, con una educación de calidad, con un deporte fortalecido, porque no nos dejemos al lado al deporte. Cero patatero en temas de deporte. ¿Cuántos monumentos de concreto también hay en torno al deporte que quedaron ahí, que quedaron las ilusiones, así como los colegios? ¿Cuántos monumentos al de concreto, cómo es? Cementerios de concreto. Quedan ahí también canchas, pistas de atletismo. Ayer vimos nomás en un colegio y al lado estaba la cancha que se veía como mal. No podemos afirmarlo. El deporte también tiene que ser clave. El deporte, así como la educación, así como los colegios,
centros de rendimiento, de alto rendimiento, traer profesores, instructores, incluso de fuera del país. ¿Por qué fuera del país? Porque la mentalidad, desafortunadamente, del profesor en Colombia, el profesor deportivo, no da para más, no da para más, y solamente buscan sus beneficios personales. Profesores internacionales, es que lo han hecho. Las medallas, muchas medallas se han conseguido con profesores cubanos, profesores internacionales que han descubierto incluso talentos, que era una atleta que estaba corriendo y dijeron, no, esta atleta sirve para saltar. Y ahí está el resultado. Un trabajo serio, un trabajo disciplinado, medallas para Colombia. De eso también se trata. Psicología deportiva. Yo me paro acá al frente en la Universidad Conrad y aquí la fuerte es la psicología. Y ayer, que me gusta, me encanta meterme ahí con los muchachos, yo me pongo ahí, me tomo también un tintico, una agüita aromática y me pongo de sapito a hablar. Y se me ocurrió el día de ayer precisamente hablar, antier, porque ayer estaban en clases virtuales, antier. Hablaba con un chico que acá incluso hay una mexicana que está de intercambio. Y yo le saco información de cómo es la cosa. E incluso, un paréntesis, oiga, en México hasta el bombombún tiene picantico. Me dio una cantidad de caramelitos y el dulce, Dios mío, el dulce. Todos tienen un picantico, todos tienen un chili y no sé qué y tal. Es deliciosos, pero sí queda ese saborcito picante hasta en los dulces. Por eso los mexicanos no sufren de gripa, era que decían, ¿no? No sufren de gripa, muy poco gripa sí, la gripa era lo que, mi mamá era la que decía todo eso, que el mexicano, que por eso es que no sufren de gripa, porque con tanto ají, oiga, que es que hasta los dulces, pero bueno, independientemente de eso, entonces me voy a preguntarle al muchacho, oiga, ¿y allá psicología deportiva qué? No, y no estoy echándole vainas ¿no? Y al muchacho le quedó sonando. Porque hablan de psicología en muchos aspectos, en muchas ramificaciones de su carrera, pero no hay psicología deportiva. Y es importantísima. Por allá yo lo veía, en un tenista, aquí dando raqueta y la psicóloga ahí detrás, en la misma cancha, enseñándoles a hablar con la toalla. Cuando el tenista, ustedes saben que entre cada set, entre cada game, pues tienen la oportunidad de ir a secarse el sudor. En ese momento, el tenista habla consigo mismo, la respiración y la toalla es clave. Esos segundos que tarda en ir a recoger la toalla. ¿Por qué? Porque el tenis es un deporte que pasas de la frustración al regocijo en un momento. Una bola mala te hunde, una bola buena te sube, pero eso es así. Entonces, ¿cómo maneja el tenista eso? Yo siempre he dicho, el tenis es una guerra mental que aparte se le pega a una pelota con una raqueta. Eso es importante y esperamos que este nuevo gobierno, como se lo preguntamos a Iván Cepeda, que no se quede solo en que sí, claro, el deporte como desarrollo de la humanidad. No, hacerlo real. Váyanse a esas universidades, a todos esos puntos donde se están restaurando todos los colegios que ayer vimos en el video. ¿Cuántos se están restaurando? Pregunten también a los chicos si no quieren también una cancha, poder entrenar, poder llegar a ser un deportista de élite. ¿Por qué no se hace? Y tiene que haber plata para el deporte. Y ojalá llegue alguien que en realidad mueva los hilos del deporte como debe ser. No solamente que los Juegos Panamericanos, que eso está muy bien, que la clase de educación física, no. No solamente eso, que sí, pero queremos también que el deporte se afiance en nuestro país. Estamos seguros que el futuro de muchos muchachos se les presentaría un futuro viable, un futuro de deportista. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué también en eso hay mafias? Mafias en las ligas, mafias, eso no es mentira. En las ligas de deporte también se presentan muchas mafias. Bueno, pero así ha sido todo, ¿no? Así es. Y entonces nos tenemos que acostumbrar a que todo funcione de esa forma. ¡No! El cambio está en nuestras manos. El cambio depende de nosotros. No podemos dejar que todo lo hagan nuestros líderes políticos. Recordemos las palabras de Garzón. No podemos dejar que ellos mismos sean los que nos arreglen las cuestiones. No,
Y esta vez, Garzón habla de los jóvenes. Nosotros necesitamos los jóvenes, los veinteañeros, treintañeros, cuarentones, cincuentones, personas adultas, adultas mayores, en fin, de todos, unidos para lograr esos 5 millones, dice Gustavo Bolívar, según esas cuentas. Yo digo que más. Para llenar ese congreso de gente decente. Para que cosas como estas, de que cierran 3,000 puestos de salud y no pasa absolutamente nada. Para lo que yo mismo estoy dándome cuenta, y muchas denuncias he recibido que en Bucaramanga está ocurriendo lo mismo. Seguramente me encontraré con el mismo cuadro cuando mi mamá se me fue. Con el mismo cuadro. Ayer lo vi, antier, ahí les mostré en el video. Compensar aquí a la vuelta. La celadora con esa prepotencia, atendiendo a los adultos mayores así, mirándola por encima del hombro. Y las filas interminables, allá las señoras así. Varias personas estaban así, esperando una autorización para que le den un bendito medicamento. ¿Y qué terminan dándole? Acetaminofén, ibuprofeno. Eso sí los dan, ¿no? Si no los esconden para joder al gobierno. El tema de los puestos de salud, que son 3,000, en zonas apartadas, por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Y todavía salen a defender ponencias alternativas a la reforma. Impresionante. He hablado bastante. Escuchemos al ministro. Hospitales están en la gran mayoría de los municipios de este país. En los 1020 municipios no tienen posibilidades. Que además, mire, con todas estas políticas de hospitales públicos, lo único que hicieron fue acabar con los hospitales públicos para que crecieran los privados. Y los hospitales públicos son los únicos que están en esos 1020 municipios de quinta y sexta categoría. Y aquí en donde está el negocio sí están las clínicas privadas, pero en donde hay la salud y se necesita la salud en los territorios no existe. Y todas estas leyes se han conformado para eso, para agobiar y acabar con esa situación en el territorio. Entonces viene cómo se categorizaron también los hospitales porque los pusieron a producir. Entonces cerraron los puestos de salud que había, más de 3,000 puestos de salud se cerraron. Se suscribieron a atender apenas lo mínimo necesario porque los asfixiaron. ¿No es cierto? Y mire cómo habían más de 1,000 hospitales, se han ido reduciendo paulatinamente y todos están en situaciones de mediano o alto riesgo en el país, a los cuales hemos estado tratando de darles recursos. Le hemos dado más de 600,000 millones de pesos y con migrantes suman casi, con lo que hagamos ahora, casi 1.200.000 para poder mantenerlos. Escucha uno esto y qué tristeza, ¿no? Escucha uno y lo importante que es el tema del puesto de salud. En esta reforma que se quiere hacer, yo la comparo mucho con el sistema de salud de España, uno de los mejores del mundo con sus problemas. Pero el puesto de salud es la clave. Ahí es donde se maneja la medicina preventiva. Yo les he mostrado videos a ustedes de allá en España, cómo es el puesto de salud que teníamos allá a la vuelta. O que tenemos, bueno, que está allá a la vuelta de la casa, que tiene la capacidad de atender a 45,000 personas. Y ahí son pequeñas clínicas. Tú llegas, la cita por teléfono, sea cita o por una aplicación, sea cita presencial o cita telefónica, llegas allá, te atienden de maravilla, el médico te atiende, él mismo hace la fórmula y sale, todo va en red. Entonces él hace la fórmula, las medicinas que usted necesita. Si necesita un tratamiento, entonces usted escoge de una red que tiene, que Gustavo Petro siempre habla de esa red de hospitales y clínicas. Pues tienes 3, 4 a tu disposición. ¿Dónde me quiero operar? No, que aquí o aquí o aquí. Uno es el que escoge, ¿no? Sin hacer filas ni nada. Y sales de la consulta médica con un carnet. Yo el carnet, no sé, lo dejé en España, seguramente. El carnet de la Seguridad Social, sí, seguro lo dejé obviamente allá, sí, porque tengo que reclamarme los exámenes de la colonoscopia que yo me hice antes de viajar, en fin. Y uno va con el carnet ese de la Seguridad Social a la farmacia, ya no les dicen droguería, a la farmacia. Y en la farmacia ellos tienen un aparatico, meten el carnet y listo, papá, las medicinas. ¿Cuánto pagó? 0 pesos. Nunca he tenido que pagar. He visto casos que tienen que pagar 1 euro, 2 euros. El euro a 4.500. ¿Por qué allá sí y aquí no?
Y no se trata de la cultura tan rica en Alemania porque el próximo año no te vas para allá o no te quedas allá. No, es allá sí, porque aquí no. Por eso, por esa gente, por esos que quieren volver al poder. Repetimos, el cambio está en nuestras manos, con nuestro voto, con ese trabajo articulado que tenemos que tener todos a conseguir, según las cuentas de Bolívar. Yo voy para más. A mí 5 millones no me sirve. Yo necesito 65-100. 55-86, 65-100. Una meta ambiciosa. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? ¿Por qué? Que nos van a hacer trabas, que nos van a hacer fraudes, pues con más veras tenemos que salir en masa a elegir un Congreso decente, a elegir alcaldes y gobernadores. Ahí vimos las gobernaciones esas, ¿no? Decentes. Y por supuesto, elegir a nuestro presidente Iván Cepeda. El cambio está en nuestras manos. De eso no se nos olvida. Ahí sale el dedo mocho. El dedo mocho. Me han preguntado, ¿no? ¿Qué me pasó? Pólvora, por ahí ya lo mostré anteriormente. Y lo que digo yo es que, bueno, quedamos adelantados a la época, ¿no? Porque el dedo mocho me sirve de gancho para el teléfono. Perfecto, vea. ¿Ve? Entonces, de un mal se saca un bien. 14 años tenía cuando me puse a jugar con pólvora y casi me vuelo la mano. Por aquí me clavé un poco de metal, eso que estaba haciendo, Mateito, y el carro de bomberos que estaba pasando por ahí. Ave María, ese carro de bomberos, yo no sé si es que hay tantos incendios, bueno, tendrán que ir a rescatar otro tipo de cosas, ¿no? Todos los días sale. Y tengo que tomarme una foto porque es con ese carro de bomberos de la escalera grande arriba. A mí me encantan los carros de bomberos, como los que uno tenía de pelado, de niño, cuando jugaba, ¿no? A mí me encantaba el carrito de bomberos. Y tengo que tomármele la foto. Ahí está. Están aquí a la vuelta una estación de bomberos. Pero oiga, todos los días, y son unas máquinas para dar la curva, aquí hay una curva, y la gente que los ve también y ni les da paso. Otra cosa, y no se trata de rajar. Oiga, si viene una ambulancia, terrible, terrible. Nadie le da paso. Eso hoy es el taxista antes pegándose detrás, las motos pegándose detrás de la ambulancia a seguir. Es que hay cosas que son de aquí, ¿no? No todo mundo. Muchas personas sí le dan el paso. Pero en eso también tiene que haber una cultura, oiga, que no les vaya a pasar a ustedes. A mí me pasó con mi mamá en Bucaramanga, aunque ese conductor de esa ambulancia se pasó, eso lo hizo fantástico en llegar de una clínica a otra, pero era bastante tarde. Tenaz eso, lo que pasa con las ambulancias. Si son conductores, hombre, ¿cómo se les ocurre no dar paso? ¿Cómo se les ocurre ni siquiera? O sea, es que hay muchas cosas, no todos, obviamente, no todos, y no sé, no en todas las ciudades, pero aquí he visto unos cuadros también con las ambulancias. Triste, triste, que no le vaya a pasar a uno que tenga su familiar metido en una ambulancia de estas y que nadie se mueva. Y verán cómo se siente de duro y cómo se siente la impotencia tan grande. Que por esos minutos, por esa arrogancia de un conductor que no se le da la gana de orillar el carro, puede perderse una vida. Y otra cosa también, hay unas ambulancias que, Dios mío, eso sí pasan las inspecciones técnicas. Ayer vi una que iba con un herido, pero nos estaba matando a todos, dejando una humareda, contaminación, pero negra esa humareda. Hombre, también yo no sé si esas ambulancias tienen la inspección, ¿cómo se llama? La ITV, no, la inspección técnica, sí, inspección técnica. No sé cómo se llama acá. No sé, la tecnomecánica, es que le dicen acá. Porque esa que pasó ayer seguro que tiene grandes fallos y no pasaría una inspección técnica como debe ser para una ambulancia, ¿no? Sin contar con el negocio que tienen armado, ¿no? Y que muchas veces también por parte de las ambulancias llevan las sirenas y a la hora del té ni siquiera llevan herido. ¿Por qué? Casos se han visto, ¿no? O llevan otras cosas por ahí en vez de heridos. Casos se han visto. Son cositas que, hombre, se tienen que cambiar y se puede cambiar. No nos podemos quedar en ese atraso, porque es que definitivamente es un atraso. Escuchamos entonces al ministro Jaramillo, gran ministro, y ahora vámonos con el gran Wilson Arias. Miren esto, dice Denis Silva, que dice,
representar a los pacientes y es opositor a la reforma a la salud, es director de la Asociación Colombiana Colombia Saludable, que ha recibido donaciones del sector salud por más de 200 millones. Donaciones. Además, tiene más de 24 propiedades en Colombia. Defensor de pacientes o de negocios. No tengo miedo a los mercaderes de la vida. Queremos acabar con su negocio de la muerte. Y escuchen lo que dice Wilson Arias. Algunas investigaciones internacionales han dicho que puede resultar lucrativo ser director y representante de una organización de pacientes. El señor Denis Honorio Silva, que supuestamente se presenta como un representante de los pacientes y es férreo opositor a la reforma a la salud, en Colombia tiene más de 24 propiedades. Las tiene distribuidas en todo el territorio nacional y algunas de ellas, que están ubicadas en sectores pudientes de Bogotá, las reporta como oficinas de su asociación, cuando podrían ser apartamentos familiares. ¿Debería el señor Denis Honorio Silva contarnos quiénes son los financiadores de su tarea antirreforma a la salud y a través de estos años quiénes le han financiado la defensa de las EPS y si se relacionan con la obtención de su acrecentado patrimonio? Es verdad que una cosa es la Asociación Colombia Saludable, de la cual el señor es representante y director, y otra distinta es la Corporación Colombia Saludable. En el pasado las confundí y ofrezco disculpas. Sin embargo, la Asociación Colombia Saludable, de la que este señor sí es representante y director, tampoco resulta ser ajena a los negocios de la salud. Cuando el señor la fundó, lo hizo con un patrimonio de 1.200 millones de pesos y la asociación recibe donaciones de farmacéuticas agremiadas en Afidro, que le ha regalado más de 200 millones de pesos. De modo que este defensor de pacientes no parece ser un pobre viejecito y tampoco es verdad que su Asociación Colombia Saludable no tenga negocios en relación a la salud. Venceremos a los mercaderes de la vida. La muerte no debe ser más la ganancia de otros. ¿Qué podemos decir? Triste, ¿no? Y pues pasemos entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos aquí preparado para ustedes el día de hoy. Y como primer ñapita traigo algo que estábamos pendientes ayer y fue el anuncio también de Gustavo Petro de esa recolección de ayuda humanitaria, esa orden que se dio de ayuda humanitaria para Jamaica y para Cuba. Pues dicho y hecho, la ONG, la Unidad Nacional de Gestión, Riesgos y Desastres, lidera en coordinación con la Cancillería el Comité Nacional para el Manejo de Desastres Extraordinario con el fin de coordinar el envío de apoyo humanitario a Jamaica y Cuba tras el paso del huracán Melissa. El apoyo incluye 22 toneladas de kits humanitarios, 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas, 2.800 toldillos. Se evalúa la solicitud de apoyo humanitario por parte de Haití. Desde Colombia extendemos nuestra mano solidaria a los pueblos hermanos del Caribe y por supuesto también estamos atentos a la distribución también de esta ayuda humanitaria en nuestro país, ¿no? En el Caribe colombiano, que también se ha visto bastante afectado. Aquí vemos las imágenes de esta recolección de ayuda humanitaria. Repetimos, y estamos atentos a lo que ocurre también con a Colombia, que también se dio la orden, porque esto se presta para que salgan a decir, como aquí inmediatamente abajo, ¿y cuándo van a voltear a mirar a Colombia? ¿No? Entonces esperamos también la ayuda humanitaria, por supuesto, para nuestros hermanos del Caribe, claro que sí, pero también para todo lo que está ocurriendo en Colombia, y esa fue la orden del presidente Gustavo Petro. Entonces que no se vaya a tergiversar todo esto y que no se vaya a dar pues la ayuda que merece nuestro pueblo también, ¿no? En eso no estamos siendo egoístas ni nada de eso. Por supuesto, ayuda humanitaria, pero es que lo que hemos visto en el Caribe también, que también se dijo, hemos de decirlo, la orden de Gustavo Petro también fue para el Caribe colombiano y a nuestros hermanos del Caribe. Aquí vemos más ayuda humanitaria, esta vez para Jamaica, en la página de la ONG Red, esto la acaban de publicar. Ahí vemos esta ayuda. Y entonces, pues lo que digo, perdón, ustedes no lo estaban viendo, aquí vemos la ayuda que se está enviando en cabeza de Carlos Carrillo. Vean esto. Y así también entonces para nuestro Caribe colombiano, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Listo, esa es la primera ñapita. Segunda ñapita. Luis Carlos Vélez publica
hay una polémica por el libro de Gustavo Petro en persa. Una revisión preliminar a las bases de datos de libros en persa, dice Luis Carlos Vélez, nos dice que este libro no existe. Y lo peor es que el supuesto traductor del mismo falleció en 2008. Ay, pollo triste, pollo triste, pollo triste. Que el libro no existe. Véalo, ahí lo tiene. No sé si es Gustavo Petro que lo tenga en la mano. A ver. Ahí está, que el libro no existe. He de decirlo, ¿no? No quiero pasar por prepotente ni nada, porque lo abre al revés, porque el árabe se lee así. Entonces los libros comienzan al contrario y terminan al contrario. Ahí vemos, por eso Gustavo Petro bueno, no sé de quién son esas manos, pero sí se da cuenta que empieza por lo que para nosotros es el final. Pues ese libro se empieza al contrario, porque se lee así. A mí, vaya experiencia, la primera vez que vi un hombre, no me acuerdo de qué país era, pero cuando tuve un negocio de llamadas internacionales, el tipo me dice, oiga, que el número tal, y me lo empieza a escribir así, al contrario, y en árabe, o sea, eso fue muy cómico, pero pues tenemos que aprender, ¿no? Entonces las personas que no lo sepan, que ustedes todos lo saben, no quiero pasar, repito, por prepotente ni nada de eso al decir esto. Pero de pronto a muchas personas les diría, ¿por qué lo está abriendo al revés? Porque va así. Entonces ahí está el librito, Pollo Triste. Ahí lo tiene y pues tome para que lleve. Bueno, y llegando al final, estoy de acuerdo con Roma Rosa. Llegando al final de este video, estoy de acuerdo. Espera que tengo acá el sonido de las páginas, pasando las páginas. Ahí está entonces el librito, Pollo Triste. Estoy de acuerdo con Roma Rosa. Uno ve a tecnobufones como Mauricio Cárdenas decir que le van a dar vivienda gratis a la gente y a la extrema derecha decir que ahora sí van a arreglar Colombia. Después de más de 200 años en el poder, se nos viene a la cabeza lo dicho por Martín de Francisco y coloca un joder. Escuchemos a Martín, esto es de Vándalos. Escuchemos a Martín de Francisco. Yo creo que Colombia sí es un país muy atrasado, que se lo han robado y se han robado la educación. Entonces se han robado la plata de lo que debería ser los trenes. Es increíble que no haya trenes, que no haya comunicación. Colombia es como un lugar de paisitos pequeños incomunicados unos de otros, incomunicados, regiones incomunicadas con otras. Uno oye decir, no, es que no está preparada tal persona, es que no conoce el Estado. Ahora, todos los que han estado, todos los que hemos visto, ministro Carrasquilla, un tipo educadísimo en Estados Unidos, en las mejores universidades, pero la condición es una persona seguramente supuestamente con una mente que entiende todos los números y todas las marañas algebraicas y trigonométricas, pero sin corazón. Imagínate el daño que puede hacer una persona que tiene capacidad matemática, pero con codicia, o sea, es decir, con un corazón diminuto. Imagínate el daño que puede hacer una persona así, de hecho lo vimos. Y estos han sido los personajes que han desfilado por el poder en Colombia. Personas que digamos son preparadas, pero que no tienen, no son desalmados, no tienen corazón y solo piensan en la codicia, en lo personal, en su beneficio y en su entorno. Y así los educan. Es lo que venimos también diciendo nosotros, ¿no? Es la verdad. Es la triste verdad. Repito, de nosotros depende. De nosotros depende que esto no ocurra. Esa entrevista es concedida por Martín para el portal Vándalos, pero muy cierta y viene bien para rematar este video. Ay, ¿qué creyeron? Que no iba a hacer nada de Halloween. Aunque esto mínimo, pero cómo caminé para encontrarme la cresta con la bandera, con los colores de la bandera de Colombia. Entonces les decimos abrazos
Abrazos ancestrales desde Bogotá, no desde la distancia, desde Bogotá, Colombia, la distancia allá para nuestra audiencia en Europa. Miles y miles de bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente y con C de Cepeda. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias. Y las personas que no se han suscrito al canal, les pedimos el favor que se suscriban, que es gratis, y que compartan nuestro contenido, si es de su parecer, por supuesto, un like, un compartir, para nosotros es muy, muy importante. Entonces, triqui triqui Halloween, nos vemos en la próxima. Chao.